Vamos a continuar con la lectura del libro Poder Global y Religión Universal de la Librería Córdoba de Monseñor Juan Claudio Sanahuja. Nos quedamos en los nuevos paradigmas religiosos. Que todo lo que leamos sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Dice: para concretar sin resistencia esta subversión contra el orden natural, el nuevo orden crea otro paradigma, el de la nueva religión universal, o los nuevos principios éticos universales, para asegurar el desarrollo sustentable o sostenible de la humanidad. Esto completa el panorama de la colonización de las conciencias. Como decía el cardenal Ratzinger, para el nuevo orden mundial se convierte en una necesidad destruir el cristianismo, vaciándolo de su fe en Cristo y en la Iglesia, para convertirlo en mera doctrina de ayuda, solidaridad social o beneficencia. En este intento se enmarcan los proyectos como el de la Carta de la Tierra, el nuevo paradigma ético de la nueva era y la ética planetaria de Hans Kung, para darle sustento ético al nuevo orden mundial. Los tres temas siguientes, el ecologismo, la historia de la redacción, los personajes que participaron y el comienzo del proceso de la iniciativa Carta de la Tierra y la ética planetaria, lo hemos tratado bien en el libro del desarrollo sustentable, la nueva ética internacional. En las páginas siguientes haremos referencia a estos, sumándole la reseña de algunos nuevos acontecimientos. 1. El ecologismo. Para concretar el proyecto de poder global con un pensamiento único, cambiando la cultura y la religión de los pueblos, colonizando las conciencias para conseguir dóciles ciudadanos del nuevo orden mundial. En 1991, la UNESCO trabajaba en dos proyectos: el de una ética universal de valores relativos, que trataremos más adelante, y el de una ética universal de vida sostenible. La ética universal de vida sostenible parte de un dogma inapelable. Abre comillas, se debe recordar la indiscutible verdad que los recursos disponibles y el espacio de la Tierra son limitados. Cierra comillas. Dice el documento, que deja claramente asentado, abre comillas, el progreso industrial de los países desarrollados no se extenderá a los países del tercer mundo, cierra comillas. Y agrega que la única causa del deterioro ambiental en esos países es el factor demográfico, y es intolerable que, abre comillas, los pobres, que serán la mayoría en el futuro, dañen los ecosistemas del mundo por tratar de desarrollarse a cualquier precio. Cierra comillas. En estos papeles de trabajo, la nueva ética aparece casi como un paradigma mesiánico, abre comillas, llamado a vivir una nueva ética que tendrá que iluminar las interacciones complejas entre los factores económicos del ambiente y la población. Cierra comillas. Sus preceptos deberán guiar, dicen, la toma de decisiones de los gobiernos, ya que éstas, abre comillas, no deberán ser consideradas como medidas sobre asuntos nacionales, sino sobre asuntos de interés internacional. Cierra comillas. Porque, por ejemplo, el alto crecimiento demográfico de un país pobre crea necesariamente un flujo migratorio hacia países con mejor nivel de desarrollo, que no tienen capacidad de acoger a nuevos inmigrantes. La pretensión de la UNESCO es que su nueva ética universal de vida sostenible debe informar las leyes nacionales de todos los países y las conciencias de sus ciudadanos, reiterando que, abre comillas, responsabilidad ética afecta no solo a los países, sino también a los individuos.
cierra comillas. Por ejemplo, como abre comillas, la decisión de tener una familia grande o pequeña tiene consecuencias en toda la sociedad nacional e internacional. Es imperativo moral de los estados fomentar la familia pequeña. Cierra comillas. Por momentos, la insistencia en que la maternidad es un problema político se vuelve agobiante en este y en otros proyectos. La ética universal hace imprescindible la sustitución por sus nuevos principios de otra convicción moral que informe la vida de las personas, de las familias y de las sociedades. La UNESCO fue coautora meses después de los Principios para vivir de modo sostenible. Según estos, es necesario la elaboración de un nuevo código ético universal que deberá construirse y evolucionar a través del diálogo y el consenso con las autoridades religiosas, pensadores, dirigentes civiles y grupos de ciudadanos. Deberá informar las leyes nacionales de todos los países y deberá ser incorporada por todos los ciudadanos en sus códigos de comportamiento personal y social. Solo a título de ejemplo, una de las bases de estos principios es que, abre comillas, se debe lograr el equilibrio entre la capacidad de carga de la tierra, volumen de población y los estilos de vida de cada individuo. Cierra comillas. A través del cambio en los estilos de vida de las personas, esta nueva ética dará la solución, dicen, al problema del crecimiento demográfico y el consumo de recursos naturales de la tierra, por ejemplo, teniendo en cuenta que determinar el tamaño de la familia es un asunto de interés mundial, abre comillas, para poder adoptar esta ética de la vida sostenible, los individuos deben reconsiderar sus valores y modificar sus comportamientos. La sociedad debe promover los valores que estén en consonancia con la ética de vida sostenible y desalentar aquellos que sean incompatibles con ella. Cierra comillas. Luego, la maternidad y la paternidad dejan, de este modo, de ser decisiones personales para convertirse en un tema político. Abre comillas. Todos los países deben disponer de sistemas completos de derecho ambiental que salvaguarden los derechos humanos, los intereses de generaciones futuras y la productividad y diversidad de la tierra. Los principios de una sociedad sostenible deben incorporarse en la Constitución o en otro instrumento jurídico fundamental para el gobierno y la política de la nación. Cierra comillas. Como todas las naciones, se verán afectadas si no se alcanza la sustentabilidad mundial que asegura el futuro de la humanidad. Cada estado deberá imponer esta, entre comillas, ética del cuidado y velar para que adopten los individuos que viven dentro de sus fronteras. Nada tienen que ver la legítima preocupación por el medio ambiente, que es parte de la doctrina católica, y se expresa, entre otros documentos, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus. Con el paradigma ecologista de nueva ética o religión universal, en el que se entrelazan el relativismo moral, el sincretismo religioso y el panteísmo. El disfraz espiritualista del ecologismo permite que aquello que para algunos puede parecer un ámbito de diálogo interreligioso responde en realidad al intento de imponer un dogma de la nueva religión sincrética universal. Con el afán de encontrar puntos de interés común, se llega a una mezcla en la que se pierde la propia identidad de las religiones. Por ejemplo, para celebrar el Día de la Tierra, aparecían en 2007 las siguientes alianzas o coaliciones religiosas: Interfaith Power and Light, Coalition on the Environment and Jewish Life, Action Alerts, Jewish Vegetarians of North America, National Religious
Partnership for the Environment. Este grupo incluye a una oficina de la Conferencia Episcopal Norteamericana, al Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos, a la Coalition on the Environment and Jewish Life y la Evangelical Environment Network. También celebran este día la Interfaith Climate Change Network, compuesta por Earth Day and Global Climate Change Links for Communities of Faith. Interfaith Call to Action, Interworks, Evangelical Environment Network, Unitarian Universalist Ministry for the Earth, otra oficina dedicada a temas del medio ambiente de United States Conference of Catholic Bishops, Buddhist Peace Fellowship, Quaker Earth Care Witness, Indigenous Environmental Network. La transformación del Día de la Tierra en Día Internacional de la Madre Tierra esperamos que provoque definiciones claras que lleven al abandono de estas redes por parte de las organizaciones cristianas, especialmente las católicas. Más adelante nos referiremos a este cambio de conmemoración decidido por Naciones Unidas. El 22 de abril del 2009, a instancias del presidente de Bolivia, Evo Morales, y ampliamente justificado ante la Asamblea General por Leonardo Boff. En cuanto a la preocupación de los países centrales por la naturaleza, esta es una fachada que disimula su propósito de conservar grandes reservas naturales para alimentar sus opulentos patrones de consumo. Contenidos en la aparente emergencia del cambio climático subyacen dos imperativos: esterilizar a los pobres e impedir su desarrollo económico. Volvemos a recordar a Juan Pablo II cuando nos dijo, abre paréntesis, la carrera desenfrenada al acaparamiento y a la explotación de los bienes de la tierra por parte de unos pocos privilegiados sienta las bases para otra forma de guerra fría entre el norte y el sur. Cierra comillas. Valga el ejemplo del calentamiento global. En diciembre del 2008 se conoció el segundo reporte minoritario del Senado de Estados Unidos sobre el calentamiento global originado por el hombre. 11 del 12 del 2008, en el que 650 científicos rebaten las tesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, y del ex vicepresidente Al Gore, apoyados por solo 52 autores al servicio de la ONU, aquellos que forman el grupo de diseñadores de políticas para el medio ambiente. Al Gore, desde principios de los 90, propuso un férreo control de natalidad global con la excusa de preservar los recursos del planeta. El modo en que está planteado el tema del calentamiento global es una excusa para limitar la población mundial y exigir a los países pobres en vías de desarrollo implementar recaudos costosísimos para impedir la contaminación ambiental, es decir, condenarlos al subdesarrollo. Por eso, Václav Klaus, expresidente de la República Checa, declaró, abre comillas, combato este alarmismo sobre el calentamiento global que se ha convertido en una ideología y en un intento de reprimir la libertad individual y el desarrollo de la prosperidad en el mundo, cierra comillas, denunciando que los países en desarrollo se les obliga a vivir de la manera que desean los redentores del planeta, que además les obligan a adoptar una economía verde, costosísima, con lo que los pobres no saldrán nunca de la pobreza. Continúa Klaus diciendo, abre comillas, las víctimas de Al Gore y su histeria global serán los países más pobres, forzados por los ricos que sí
pueden tolerar los costos de esta política, por ejemplo, las medidas propuestas en el Protocolo de Kioto. Cierra comillas. El presidente checo denunció también el adoctrinamiento al que el ecologismo pretende someter a todos desde la infancia, comparándolo con el nazismo y con el comunismo. Téngase en cuenta, por ejemplo, que la organización inglesa Optimum Population Trust, en vistas a la conferencia Copenhagen sobre cambio climático de diciembre del 2009 para reducir las emanaciones de carbono, propone universalizar el control compulsivo de la población diciendo, por ejemplo, abre comillas, cada $7 invertidos en anticonceptivos se evita la emisión de 1 tonelada de CO2. Cierra comillas. Ay, perdón, es que es impresionante. Se confirma así que se considera a las personas humanas, en particular a los pobres, como los mayores depredadores del planeta. 2. La Carta de la Tierra. A la carta la gestaron a principios de la década de los 90 dos organizaciones, la Cruz Verde Internacional de Mikhail Gorbachev y el Consejo de la Tierra, a cuyo frente estaba Maurice Strong. Gorbachev declaró: en 1997 el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. La Carta fue apadrinada desde el comienzo por Federico Mayor Zaragoza, director de la UNESCO, en 1987 y 1999. ¿Cuáles son los principios de la Carta? Dice el preámbulo, abre comillas, la humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva, con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la perseverancia de una biosfera saludable con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra es un deber sagrado. Cierra comillas. Los postulados agnósticos y panteístas de la Carta de la Tierra serían la base de una nueva sociedad. Abre comillas. El surgimiento de una sociedad civil global está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas. Cierra comillas. La visión totalizante del desarrollo sustentable impregna de vaguedad del lenguaje del holismo New Age. Vuelve a aparecer una y otra vez, abre paréntesis, construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Asegurar que las comunidades a todo nivel garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales que brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Cierra comillas. Para eso, según la Carta, se vuelve imperativo, abre comillas, proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida, adoptar a todo nivel planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambientales como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo. Cierra comillas. No podían faltar el mandamiento ecologista de controlar la natalidad para salvar el planeta, propio del paradigma del desarrollo sustentable, abre comillas,
adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario, cierra comillas, y otros imperativos que colaboran directamente con las políticas del antinatalismo compulsivo y la reingeniería anticristiana de la sociedad. Abre comillas. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas a terminar con toda violencia contra ellas. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la reproducción responsable. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material en un mundo finito. Cierra comillas. Para concluir con la imposición de postrarse ante las Naciones Unidas y al nuevo orden mundial, adoptando la Carta de la Tierra como fundamento de la nueva religión global, abre comillas, con el objeto de construir una comunidad global sostenible. Las naciones y el mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los principios de la Carta de la Tierra por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y desarrollo. Cierra comillas. En la Carta de la Tierra, Dios está totalmente ausente. No aparece ni siquiera como una hipótesis armonizable. Esto hace que la defensa de la vida y de la tierra que propone se apoye en fundamentos equivocados, y sabemos que defender una realidad con argumentos y motivos que no son los correctos y propios es el mejor modo de dejar a esa realidad totalmente indefensa, y que afirmarla sobre bases erróneas es el camino más directo para dejarla sin sostén. La visión cristiana es irreconciliable con el inmanentismo panteísta de la Carta. En la Carta de la Tierra, la persona humana es una partícula del universo, en igualdad de condiciones con un animal o un vegetal, incapaz de conocer cualquier realidad que no sea material. No es el centro de la creación, aquel que fue constituido en administrador prudente por Dios. Abre comillas. El cosmos ha sido creado por Dios como habitación del hombre y teatro de su aventura de libertad. Por eso el mundo creado adquiere su verdadero significado en el hombre y por el hombre. Cierra comillas. En la Carta de la Tierra, el ser humano, hombre y mujer, parecería que está siendo permanentemente llevado por la corriente de una evolución que no tiene causa eficiente ni final, ni origen ni meta trascendente. El destino compartido que daría unidad a la gran diversidad en que se encuentra indiscriminadamente inmerso no es la parusía, la venida del Señor Jesús en gloria, la transfiguración del cosmos. Más bien es una indefinida permanencia en esta tierra que exige una solidaridad de los vivientes en orden a forjar y perpetuar una bienaventuranza intramundana. Irán disfrutando esta felicidad las sucesivas generaciones al mejor estilo de las utopías milenaristas o materialistas. Entendiendo como lo acabamos de expresar, el desarrollo sustentable o sostenible adquiere el carácter de una pseudocategoría teológica que aspira a construirse en criterio de moralidad universalmente vinculante. Todo lo constituye una profunda negación de escatología cristiana y una vuelta al pensamiento mágico impulsado por las corrientes de la nueva era. 3. Materialismo espiritualista. La Carta de la Tierra es un manifiesto materialista, pagano, panteísta, que busca dar una base ética a un férreo control de la población mundial. Una de las explicaciones que le encuentran los expertos es la de disfrazar de buenas intenciones el proyecto de convertir grandes extensiones del planeta
en el almacén de materias primas que asegure el sostenimiento de los hábitos opulentos de consumo de unos pocos privilegiados. Si no es así, ¿por qué manda a adoptar con el acostumbrado lenguaje antinatalista de la ONU, abre comillas, modos de reproducción que respeten los derechos humanos y las capacidades regenerativas de la Tierra? Cierra comillas. Se impondrán cuotas de población en ciertas zonas del planeta para preservar los recursos naturales. La Carta de la Tierra es un paradigma de la reingeniería social anticristiana que promueve la perspectiva de género y la salud sexual y reproductiva, homosexualismo y aborto químico o quirúrgico como prerequisitos para el desarrollo sustentable. La Carta de la Tierra es manifestación de ese nuevo humanismo que pretende conservar bosques y salvar un supuesto exterminio de las focas, ballenas, gorilas, manatís, chitas, elefantes, diversas especies de mariposas, osos y cabras montesas, y por otro lado, no solo justifica, sino que obliga a procurar y provocar un verdadero holocausto, con leyes que autorizan el abominable crimen del aborto en nombre de los derechos humanos, la paz, la equidad, la armonía universal. ¿No es eso la matanza de millones de inocentes, el mayor atentado contra la paz y los derechos humanos? Abre comillas. La Tierra, cada forma de vida y todos los seres vivos poseen un valor intrínseco. Se debe garantizar el respeto y su cuidado. Cierra comillas. Dice en su primer punto la Carta. Esta afirmación reconoce que solo el hombre tiene derechos como dueño y custodio inteligente y noble que le han sido dados por el Creador, o por el contrario, las piedras, las plantas y los animales tienen los mismos derechos, entre comillas, que el hombre. Desconocida la acción creadora de Dios, origen de la dignidad humana, no hay problema en afirmar que todas las criaturas, ya sean racionales, irracionales, animadas o inanimadas, son iguales en dignidad. Lo mismo vale un orangután que un hombre, que una especie vegetal. Abre comillas. Exigimos la extensión de la comunidad de iguales a todos los homínidos, seres humanos, bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes. Cierra comillas. Dice el punto 1 de la Declaración del Gran Simio que circula por el mundo buscando consenso para convertirse en documento oficial de las Naciones Unidas 166. Para más datos, la agenda espiritual de la Carta, abre paréntesis, fruto de los foros con líderes religiosos, cierra paréntesis, impone los mandatos, guardar reverencia por la tierra y el cosmos, y respetar las miríadas de especies. La Carta además responde a una ideología que cultiva diversas formas de materialismo pseudo-religioso, propias de las mitologías orientales, del indigenismo o extraños esoterismos, convirtiéndose en instrumento de descristianización. Como quien observa en un zoológico a un orangután albino, este nuevo humanismo intenta preservar lo que llama pueblos originarios, previa esterilización para que no sumen más de la cuenta. Y, por si fuera poco, se les concede el derecho a volver a sus prácticas religiosas ancestrales, una forma de borrar y en otros casos de impedir la evangelización. El proceso de la Carta de la Tierra lleva más de 20 años con actividades en los 5 continentes, siendo significativo el número de presentaciones de la Carta en España y en México. En España, por ejemplo, se reunió el tercer Parlamento de las Religiones de Alicante, el 12 y 13 de mayo del 2007, con la presencia, entre otros, de Federico Mayor Zaragoza, como presidente de la Fundación Cultural de la Paz, Leonardo Boff y Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión Ignacio Ellacuría, de la Universidad de Carlos III. Este último también
es directivo de la Asociación de Teólogos Juan 23, una organización de apóstatas de la Iglesia Católica que mantienen vínculos con asociaciones de curas casados, entre comillas, y la llamada Asociación del Celibato Opcional, y con grupos feministas, con asociaciones de homosexuales cristianos, entre comillas, y de sacerdotes homosexuales, entre comillas. Defienden la no discriminación de sexo o género en el sacerdocio, cierra comillas. Relacionados también con Católicas por el Derecho a Decidir, con las que bregan para lograr una flexibilización, entre comillas, del discurso católico en relación al aborto, y con otros grupos apartados de la fe católica como Cristianos por el Socialismo y Somos Iglesia. Para hacerse una idea de Tamayo y su equipo, dice Catholic.net, no hablan ni una palabra sobre el Salvador, no hablan ni una palabra sobre la salvación de Cristo, Redentor, porque en el fondo ni Somos Iglesia cree en Jesucristo y en su Iglesia, ni las Católicas por el Derecho a Decidir son católicas, ni los teólogos de Juan 23 son teólogos, y de esta forma el diálogo al que apelan se hace imposible. Es particularmente grave lo ocurrido en México. En octubre del 2012, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se llevó a cabo el tercer encuentro nacional de universidades con la Carta de la Tierra. Se reunieron representantes de 18 ciudades del país, 122 instituciones de educación superior y organizaciones civiles, quienes refrendaron su apoyo a este documento, la Carta de la Tierra, y con ello adquirieron el compromiso de transitar por un nuevo marco ético, integral, inclusivo, para guiar la transición hacia el futuro sostenible. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato firmaron el referendo de la Carta de la Tierra, en la que se comprometieron a realizar diversas acciones en los ámbitos académicos y de vinculación, para fomentar el respeto y el compromiso ante la necesidad de la sustentabilidad en el planeta. La estrategia consiste en presentar la Carta de la Tierra en congresos y foros, ámbitos parlamentarios y de gobierno, buscando adherentes para el consenso universal. Es notable cómo intentan, con gran paciencia y constancia, la adhesión de municipalidades de grandes o pequeñas ciudades y de legislaturas de provincias, a la vez que la incorporación del documento en programas de estudio entre las personas y asociaciones que procuran sumar al consenso. Se encuentran políticos y financistas de todo nivel, y también comunidades religiosas católicas, jerarcas e instituciones de otras confesiones cristianas. Impresionante la visión que tenía este sacerdote. Es argentino y bueno, me impresiona. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un estado que no es el más grande de México, y él tan informado, tan enterado de todo lo que pasaba en el mundo. Leonardo Boff, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, decía el 22 de abril del 2009, abre comillas, desde la más alta ancestralidad, las culturas y las religiones testimonian la creencia de la tierra como gran madre, Inanna, Terra Mater, Magna Mater y Pachamama. Los pueblos originarios de ayer y de hoy tenían y tienen clara conciencia de que la tierra es generadora de todos los vivientes. Solamente un ser vivo puede producir vida en sus más diferentes formas. La tierra es, pues, la madre universal. No es que sobre la tierra haya vida, la tierra misma está viva y es llamada Gaia, la diosa griega para la tierra viviente. Efectivamente, la tierra es madre fecunda. Para eso existe ya un documento precioso que nos puede inspirar, la Carta de la Tierra. Nació de la Sociedad Civil Mundial, involucró en su elaboración a más de 100,000 personas de 46 países
y ya fue asumida en 2003 por la UNESCO como instrumento educativo y una referencia ética para el desarrollo sostenible. Participaron activamente en su concepción Mikhail Gorbachev, Maurice Strong y Steve Rockefeller. No, pues no, entre otros. La carta entiende la Tierra como dotada de vida y como nuestro hogar. Presenta pautas concretas que pueden salvarla, cuidándola con comprensión, compasión y amor, como cabe hacer cariñosamente con nuestra Gran Madre. Ojalá un día esta Carta de la Tierra pueda ser presentada, discutida, enriquecida por esta Asamblea y, si fuera aprobada, tendríamos un documento oficial sobre la dignidad de la Madre Tierra. Cierra comillas. Los delirios panteístas de Leonardo Boff se tradujeron en 2010 en la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad, con motivo de la cumbre de Cochabamba, que fue una contracumbre organizada por el neomarxismo latinoamericano como contraposición a la fracasada 15ª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de Copenhague, del 7 al 18 de diciembre del 2009. Por decirlo de algún modo, es la respuesta del panteísmo neomarxista al panteísmo capitalista. Solo como ejemplo, citamos el primer párrafo, abre comillas, la Tierra formada con la humanidad, una única entidad compleja y sagrada, la Tierra es viva y se comporta como un único sistema autorregulado formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos que la hacen propicia a la producción y reproducción de vida y que por eso es nuestra Gran Madre y nuestro hogar común, tomando en cuenta que la Madre Tierra es compuesta por el conjunto de ecosistemas de los cuales generó una multiplicidad magnífica de formas de vida, todas interdependientes y complementarias, formando la gran comunidad de vida que existe, un lazo de parentesco entre todos los seres vivos, porque todos son portadores del mismo código genético de base que funda la unidad sagrada de la vida en sus múltiples formas y que, por tanto, la humanidad es parte de la comunidad de vida y en el momento de conciencia y de inteligencia de la propia tierra, haciendo que el ser humano, hombre y mujer, sea la misma tierra que habla, piensa, siente, ama, cuida y venera. Cierra comillas. Dicho esto, el texto reafirma el neomarxismo indigenista, expresión del nuevo rostro de la teología de la liberación, diciendo, abre comillas, el bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la misma tierra que, por ser nuestra Gran Madre, debe ser amada, cuidada, regenerada y venerada como nuestras madres. El bien común de la tierra y de la humanidad pide que entendamos la tierra como viva, sujeto de dignidad. No puede ser apropiada de forma individual por nadie, ni hecha mercancía, ni sufrir agresión sistemática por ningún modo de producción. Pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de ecosistemas. Cierra comillas. En 2012, Boff dirá que hay que llevar el cristianismo más allá de los, abre comillas, márgenes estrechos del catolicismo actual. Cierra comillas. Porque podrá sobrevivir si se reformula y entra en armonía con la Madre Tierra, entre comillas. El marco del Congreso Continental de Teología que se realizó en Brasil del 7 al 11 de octubre, con la intención de equiparar el Concilio Vaticano II con la teología marxista de la liberación, Leonardo Boff aseguró que la marca registrada, entre comillas, de esa teología es la opción por los pobres contra la miseria y opresión. Cierra comillas. Dentro de esa opción por los pobres hay que meter al gran pobre que es la Madre Tierra,
que es Pachamama, es la Magna Mater, es la Tonantzin, es la Gaia, es el gran pobre, devastado y oprimido, cierra comillas, aseguró, abre comillas. Citando a otro conocido promotor de la teología marxista de la liberación, sancionado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, John Sobrino, Leonardo Boff subrayó, abre comillas, la tierra está crucificada, hay que bajarla de la cruz, hay que resucitarla y eso es la tarea de una ecoteología de la liberación, cierra comillas, y añadió, la teología de la liberación nació escuchando y explicando el grito de los pobres, pero no solo los pobres gritan, gritan las aguas, gritan los árboles, gritan los animales, gritan los vientos, la tierra grita. Cierra comillas. Llegando casi hasta la alucinación, Boff siguió diciendo, abre comillas, este organismo que llamamos tierra y del que somos parte, puede en cualquier momento expulsarnos como si fuéramos células cancerígenas. El universo es autoconsciente, tiene propósito y la tierra ha comenzado a pensar, sentir y amar. La madre tierra estaría preparando un nuevo ser capaz de soportar el espíritu que no sería otro que un calmar gigante. ¡Qué horror! El ex franciscano dijo que Dios trinitario debe entenderse como la gran energía fundamental y que Trinidad significa comunión y relaciones inclusivas de todos con todos. Y pidió que se revise el concepto de revelación, afirmando que se dieron muchas manifestaciones de Dios en la historia y por lo que debe dejarse de buscar hacer cristianos a los otros. Dios llega siempre antes que los misioneros y siempre actúa antes que los misioneros. Cierra comillas. Entre los participantes en el evento también se encontraron el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, considerando el padre de la teología de la liberación, John Sobrino, y el obispo de Jales, Brasil, Monseñor Luis Demetrio Valentini, que pasó a obispo emérito por edad en 2015. La UNESCO incorporó plenamente la Carta de la Tierra en 2003, otorgándole la categoría de instrumento educativo en Brasil del 2005. En el proyecto de aplicación internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, pero aún antes de todo esto, en el Foro del Milenio de las ONGs del 2000, organizado por Naciones Unidas, la carta fue enumerada entre los documentos que los participantes en el foro se comprometían a imponer a la sociedad global. 4. La Alianza de las Civilizaciones y explícito apoyo masónico. Otro pandemonium que también impulsa la Carta de la Tierra es la Alianza de las Civilizaciones, que a su vez se relaciona con las religiones para la paz. World Conference of Religions for Peace, a la que nos referimos más adelante. El 22 de abril del 2006, Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, siendo copresidente de la Alianza de las Civilizaciones, reconoció que ésta promueve la Carta de la Tierra. En el año 2004, el entonces primer ministro español, el abortista pro-homosexual José Luis Rodríguez Zapatero, lanza la iniciativa Alianza de las Civilizaciones, como aportación a la iniciativa de la ONU llamada Diálogo de las Civilizaciones. La alianza tiene como fin el diálogo para superar las diferencias culturales y religiosas entre los pueblos, en concreto con los islámicos. En la práctica es una estrategia para integrar a Turquía a la Unión Europea y dar otro hachazo a las raíces cristianas de Europa. El primer turco, Erdogan, declaró que, abre comillas, no se podía permitir que Europa fuera un club cristiano, cierra comillas. Presidieron la alianza
el jefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan y el español Federico Mayor Zaragoza, hasta que en 2007 el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró al socialista portugués Jorge Sampaio alto representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones, es decir, la ONU hizo suya la iniciativa, creando una dependencia ad hoc, la United Nations Alliance of Civilization. A Sampaio le sucedió el catarí Nasir Abdulaziz Al-Nasser desde el 28 de septiembre del 2012. Son miembros del grupo de alto nivel de la Alianza por Europa. Una de las representantes es Karen Armstrong, ex monja católica que abandonó la fe para convertirse, según ella, en una monoteísta freelance. Promueve un culto sincrético tomando aspectos del cristianismo, del judaísmo y del islam. El otro representante europeo es el francés exministro del gobierno socialista de Lionel Jospin, Hubert Védrine, participante en los llamados diálogos de Lyon, en los que se buscó un amplio consenso a la Carta de la Tierra. Del grupo también forma parte Nafis Sadik, actual asesora especial del secretario general de la ONU, exdirectora ejecutiva del Fondo para la Población de la ONU, organizadora de la Conferencia del Cairo, como abanderada del reconocimiento de los derechos sexuales reproductivos como derechos humanos, integró la comisión que proyectó el protocolo facultativo de la CEDAW. Actualmente es una de las directivas del Center for Reproductive Law and Policy, ONG que presiona a los gobiernos para el reconocimiento pleno de los mencionados derechos. Otro miembro del grupo es el obispo anglicano abortista y pro-homosexual Desmond Tutu. Por América Latina figuran Enrique Valentín Iglesias García y candidato Méndez, y por Medio Oriente el histórico expresidente de Irán, el Ayatollah Mohammed Khatami, y el turco Mehmet Aydin. Por supuesto, Federico Mayor Zaragoza. En abril del 2014 se celebró en Bali el cuarto foro de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas. Un año después, el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió durante la presentación de una cátedra de estudios de civilización islámica la vigencia de la Alianza de Civilizaciones y se congratuló de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, haya superado reticencias, entre comillas, según se desprende de su intervención en Naciones Unidas, donde invocó esta iniciativa. Rodríguez Zapatero dijo en esa ocasión que la Alianza de Civilizaciones nació para movilizar a gobiernos y sociedades civiles en favor de la, entre comillas, cultura de la tolerancia y el respeto, siempre bajo las convicciones de que la pluralidad religiosa y cultural no es una patología, sino que una riqueza, y que no hay herejes sino personas de otras creencias. En el año 2008, Mayor Zaragoza declaró también apoya la Carta de la Tierra, el Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil, del que él mismo es miembro destacado. De este foro mundial forman parte, por ejemplo, Advocacy for Women in Africa, ONG abortista, Amnesty International. Sus objetivos generales prioritarios para el 2007 fueron el reconocimiento del derecho al aborto y el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales. CARE International promueve el aborto, el Club de Roma, Conference of NGOs, in Consultative Relationship to the Economic and Social Council of the United Nations. Congo, Earth Council, ligado en origen a la Carta de la Tierra. Fundación Arias
para la paz y el progreso humano, Costa Rica ONG que promueve el aborto y el homosexualismo. Green Cross International, ligada a la Carta de la Tierra. Human Rights Watch. Oxfam International, Foro del Estado del Mundo, Women's Environment and Development Organization, Guido, ONG lesbo feminista, Foro Social Mundial, World Wide Fund for Nature, WWF, World Watch Institute, etc. Algunos personajes significativos que promueven el Foro Mundial son Hans Kung, Kofi Annan, Leonardo Boff, Mikhail Gorbachev, Isabel Allende, Noam Chomsky, Jacques Delors, Gabriel García Márquez, Cándido Méndez, Adolfo Pérez Esquivel, Shrida Ramphal, José Saramago, Mario Suárez, Mohamed Yunus, etc. Desde su origen, la iniciativa Carta de la Tierra, como otros proyectos éticos del Nuevo Orden, tenía un aire marcadamente masón. Para despegar ingenuas dudas, la propia masonería, el 27 de marzo del 2006, reconoció su apoyo a la Carta. Entonces, Gran Maestre de la Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones, Sergio Héctor Núñez, dirigió a sus cofrades la llamada Carta Antártica de la Masonería Argentina. En ella, en el epígrafe, la Carta de la Tierra y el Desarrollo Sostenible, se afirma: la Carta de la Tierra se encuentra además influenciada por la nueva visión mundial científica, incluyendo los descubrimientos de la cosmología contemporánea, la biología evolutiva, la física y la ecología. Se inspira en la sabiduría de las religiones del mundo y las tradiciones filosóficas ancestrales. Además, refleja el pensamiento de los grupos y organizaciones vinculados con la defensa de los derechos humanos, igualdad de género, la sociedad civil, el desarme y la paz. Es por eso que nuestra orden ha suscrito al tratado. Cierra comillas. Concluye la Carta Antártida de la Masonería Argentina, haciendo así referencia a su adhesión a la Carta de la Tierra. 5. La ética planetaria. En el Parlamento de las Religiones del Mundo, en 1993, Hans Kung, al que la Santa Sede prohibió la enseñanza de la teología católica, presentó el proyecto de ética planetaria con los avales previos de la UNESCO, el Foro Económico de Davos y el World Wide Fund for Nature. La primera edición de la nueva ética de Kung fue prolongada por el príncipe Felipe de Edimburgo, en ese entonces presidente de la WWF. Hans Kung se convirtió así en una de las cabezas visibles del proceso para imponer esa nueva ética cósmica, enunciada al estilo de la masonería, compuesta de una mezcla de gnosis, expresiones de buenos deseos y de vaga y alienante espiritualidad New Age. La ética planetaria es una buena respuesta al proyecto de la UNESCO de la ética universal de valores relativos. El mismo Kung define como, abre comillas, una síntesis superadora de todas las religiones del mundo, cierra comillas. El proyecto de Kung fue aceptado por el Parlamento de las Religiones como, abre comillas, un consenso mínimo sobre los valores fundamentales de carácter vinculante, de normas irrevocables y de actitudes morales fundamentales, cierra comillas. El contenido de la ética planetaria está lleno de ambigüedades. En él se acentúan palabras que los mismos redactores se han encargado de vaciar de contenido. Así, cada individuo puede interpretarlas a su manera, de acuerdo a su tradición cultural o de acuerdo a sus intereses. Es un alegato contra, entre comillas, el fanatismo y la intolerancia en favor de una tolerancia universal, cierra comillas, que no se concreta en ningún principio, porque, según declara el mismo Kung, los principios quedan para ser elaborados en un consenso posterior. Poco o nada tiene de norma irrevocable.
Al igual que la Carta de la Tierra, este proyecto ignora la existencia de Dios y, por supuesto, su trascendencia de lo creado. Ni siquiera la existencia del alma humana como entidad individual queda clara. Como consecuencia, se excluye la existencia de la verdad absoluta, imponiendo a la humanidad un proceso sin fin que busca de consenso sobre principios morales que se mantendrán hasta que estos perduren y luego, en virtud de nuevos consensos, mudarán, cambiarán. Como es fácilmente deducible, se incluye en este proceso sin fin el consenso sobre la vida y la muerte, relativizando el valor y el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Como dato a tener en cuenta, años después, Kung, enfermo de Parkinson, declararía que tiene la intención de morir cuando a él le diera la gana. Abre comillas, yo, teólogo católico, quiero decidir cuándo y cómo he de morir. Cierra comillas. Las actitudes morales fundamentales quedan reducidas a palabras sin un contenido claro. Paz, justicia, equidad, dignidad, compasión, tolerancia, solidaridad, diálogo, respeto a la pluralidad, cuando no, ambiguas en sí mismas, como el término creyentes, que abarca a todos los seres humanos que creen en algo o en alguien, es decir, en el lenguaje de la ética global. Sería sinónimo de una especie de sincretismo universal. En el primer capítulo, Kung declara, abre comillas, estos principios parten de la base de que el nuevo orden mundial no puede subsistir sin una ética planetaria, cierra comillas. Es decir, unos nuevos principios éticos al servicio del proyecto político de dominio, la religión al servicio del poder. Los elogios del presidente de Directorio de Fondo Monetario Internacional hacia Kung lo confirman. Aparentemente, la ética planetaria encuentra un público favorable en el mundo de las finanzas internacionales y la Carta de la Tierra lo tiene en el ámbito de la Internacional Socialista. Pero esto solo es una impresión. Los nombres de Hans Kung y Leonardo Boff y otros aparecen en las mismas redes y en los mismos foros. De hecho, ambos proyectos tienen las mismas intenciones, la subversión del orden natural y la destrucción de las raíces cristianas de la cultura a través del relativismo moral y el igualitarismo religioso. Es el hombre el que construye su código ético en guerra abierta contra Dios, el antiguo proyecto de las logias. La Carta de la Tierra y la ética planetaria no son proyectos que compitan entre sí, son más bien alternativos y complementarios. Tienen la misma finalidad, la demolición de la Iglesia Católica y la construcción de otra iglesia, una caricatura al servicio del nuevo orden mundial. Nos quedamos en la página 161. Con el favor de Dios, en la próxima seguimos con la imposición de la reingeniería anticristiana. Una religión sin dogmas, infiltrar las religiones. Bueno, hasta aquí llegó este video. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal para que recibas las notificaciones. También puedes dar me gusta para que tenga un mayor alcance, para que otras personas se puedan enriquecer de esta información. Y también te invito a compartir el contenido. En este canal subo distintos videos, así que mantente atento cuando veas que es la continuidad de la lectura del libro. Gracias.